Bueno, hoy teníamos pensado hablar sobre el tema del sindicalismo. ¿Qué te parece? Porque ha variado mucho el sindicalismo desde el siglo pasado, desde el anterior, ¿no? Desde Claro, 1880, ponele, por ahí. ¿no? Cuando se empezaron a ver movilizaciones, acá en Uruguay también, Sí, claro. con italianos anarquistas y todo eso, hasta ahora, pleno siglo XXI, Sí, eh, con menos anarquistas con menos y menos anarquistas, italianos, con y más criollos, con más criollos, más acomodados, sí, más cómodos, más cómodos, ahí va, más cómodos, quizás más sea mejor. achanchaditos. También, Claro. también. Bueno, Bueno, ya estamos dando alguna pista de ya por estamos dónde dando viene la alguna mano, ¿no? pista, sí, sí, sí. Sí, cuando vos comentaste la posibilidad de plantear este tema, a mí se me entraron a surgir un montón de ideas por la cabeza que iban desde, bueno, ¿qué hacemos? Arrancamos con una historia un poco de lo que era el sindicalismo en el Uruguay a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, durante todo el siglo XX y el XXI que llevamos, o vamos derecho a los bifes con cómo está la situación ahora. Claro, una cosa sin la otra no se puede, pero Exacto. también podemos ver, bueno, dónde apuntamos el foco, ¿no? Y bueno, y viendo un poco la situación actual con los diferentes vaivenes que ha tenido el sindicalismo en el Uruguay, con diferentes también facetas que nos muestra a partir de determinadas situaciones donde tuvimos 15 años de un gobierno progresista al cual el sindicalismo le faltó poco para hacerle la veña, y viene lo de la veña atado al hecho de que tenemos dentro de lo que es el sindicalismo en Uruguay un sindicato de policías, o sea que las fuerzas represivas están integradas al sindicalismo uruguayo también, algo que mucha gente dirá, pero ¿cómo puede ser? Bueno, Sí, eso pasa solamente en Uruguay, ¿no? Quiero destacar que, por ejemplo, en Chile y en otros países, y es por lo que me han comentado a mí, impensable que haya un sindicato de policías, como también está la otra parte, ¿no? Un logro impresionante que se haya formado un sindicato de empleadas domésticas, cuando es un trabajo muy complicado de organizarse, porque por lo general trabajan solas en casas, no de empresas, sino de particulares. por supuesto. Entonces, muchas veces están trabajando, son empleadas de un empleado o de una empleada, ¿no? Porque, o sea, Claro. la dueña de la casa también puede ser empleada en, no sé, en un banco, en un supermercado, en lo que fuera. Y Y- bueno, el organizarse ahí también es complicado, pero claro, tenemos esas dos puntas. y convengamos también una cosa, ¿no? La empleada doméstica generalmente, o la trabajadora doméstica, porque la empleada doméstica este es un título bastante pomposo, más allá de que es una empleada, ¿no? Pero es una trabajadora doméstica. Se dan las dos cuestiones. Y cuando voy a lo de trabajadora doméstica, la trabajadora doméstica que trabaja en casas de familia muchas veces era sobreexplotada, porque además esa misma familia que la llevaba a trabajar a su casa también la llevaba a trabajar eventualmente en los lugares de producción de los que eran dueños de esas personas. Claro, Por ejemplo, también se da el caso de la trabajadora doméstica no asalariada, que es la ama de casa, la conocida históricamente como ama de casa, que de ama tiene poco porque en realidad es la empleada de todos los que viven en una casa cuando no tiene salario. claro, lamentablemente. Digo, lo hemos vivido quizá en carne propia, no sé si tu caso, pero en el caso mío, mi madre fue trabajadora doméstica muchos años, porque era la que se quedaba en casa cuidando a los 3 hijos mientras su esposo iba a trabajar, y era el proveedor de la casa, por así decirlo. Y después está el otro tema. Cuando se da una relación laboral más allá de lo que muchas veces, y eso pasa mucho en la clase media, se plantea como la señora que nos ayuda en casa. Y la Claro, señora que como nos que ayuda, ablandan un poquito el tema de que es la empleada o la trabajadora claro, doméstica. O sea, es un tema hay, de por sí hay- solo ya claro, grande. no, ya es grande, no sé, porque aparte suele suceder de que los empleadores, en este caso, muchas veces la hacen sentir como de la familia, y de esa manera, como decís vos, la sobreexplotan. Claro, Que cuidame los gurises, que le tomé cariño a los gurises, claro. entonces no, yo los llevo a la escuela, igual yo los traigo, o los voy a esperar, o
tengo que limpiar esto, el otro, no sé qué, tengo que hacer la comida, pero bueno, yo los visto, yo los baño, Claro. aparte de hacer todas las cosas de la casa, mientras la madre de esos gurises están, ponele, ¿no? Que estén trabajando muchas veces, ¿no? Está bien, pero, a ver, Y un reconocimiento económico muchas veces resulta que no hay. claro, y resulta que cuando la fueron a tomar para trabajar en ese lugar, le dijeron, no, acá es pasar un trapito, una franelita a la porcelana nada más. Y después termina Claro, haciendo todo lo que acabas de claro, le mencionar. pasan el trapito a ella. Por un lado, eso es por un lado, y por el otro lado está el otro gran logro que hubo durante el gobierno progresista, fue el hecho de incluir dentro de los consejos salarios a los trabajadores rurales, donde básicamente involucraba al peón de campo, al recolector de frutas y verduras. Bueno, también otro logro, ¿no? Ahora, el tema de UCRUS, el sindicato de recolectores de residuos del Uruguay, también es un logro grande porque antes era el juntapapeles, ¿entendés? Claro. El que venía y revolvía la basura para llevar. O sea, ojo, hay que tener en cuenta que en una sociedad donde no existan personas que saquen de la basura lo que sirve y lo reciclen y que no limpien, o sea, nosotros estaríamos llenos de ratas por todos lados. O Sí, sea, también estamos hablando de un país muy especial, ¿no? Estamos hablando de un país muy especial, pero no porque se dediquen a esa tarea tienen que vivir en condiciones lamentables. No, y estamos hablando de un país que procura, digo procura porque de lograrlo está muy lejos, pero procura generar una cultura del reciclaje sin tener las condiciones de infraestructura y la capacidad o la voluntad de los empresarios y de muchos gobiernos, porque ahí tenemos que involucrar a los gobiernos departamentales, que son los que fundamentalmente hacen la tarea concreta de poder hacer esa tarea de reciclaje, ¿no? Bueno, lo poco que se ha logrado, o sea, fue gracias a los trabajadores y no a los gobiernos, ¿no? Que hay mucha voluntad, pero... Bueno, ahí quería llegar yo también. Está el famoso tema de que el UCRUS, que fue un logro en realidad, lo del UCRUS ha sido más a pulmón de los propios recicladores y de los propios trabajadores de la recolección de la basura que del PIT-CNT, por ejemplo, como más allá de que se reconoce el haber estado, el haber acompañado, el haber apoyado, pero si los compañeros no hubiesen tenido el tesón y compañeras, claro, hay de ambos, ¿no? Compañeros y compañeras no hayan tenido el tesón de seguir para adelante y de organizarse ellos primero para después ir organizados a golpear puertas del PCNT, del Parlamento, de las propias intendencias, no se hubiese logrado nada. Diferente en el caso de las empleadas domésticas, por ejemplo, o las trabajadoras domésticas, que, como decías vos hoy, como son más bien núcleos como unicelulares, iba a decir, pero no es unicelular, como son de una sola trabajadora por casa, etcétera. Hubo que armar una liga que eso fue presión del PCNT, hubo que armar una liga de amas de casa que fuese la parte patronal en los consejos de salario, hubo que pinchar al gobierno para que aprobara ciertas leyes que determinaran ciertas ventajas para la trabajadora que estuviera afiliada, no al sindicato, sino al BPS, porque también pasaba mucho, la informalidad era uno de los casos, de los lugares donde más se daba, ¿no? Claro, y sigue siendo, porque vos fíjate que como hablábamos hoy, ¿no? Si bien hay un porcentaje enorme de empleadoras, ¿no? que son de muy buen poder adquisitivo, hay otra cantidad de trabajadoras que están trabajando, valga la redundancia, en casas de otras obreras, porque bueno, a ver, yo tengo que ir a trabajar, mi esposa también tiene que ir a trabajar, no tenemos dónde dejar los gurises, que son chicos, y bueno, tenemos que tener una empleada porque por lo menos para que los vaya a buscar a la escuela o por lo menos para que haga la comida para cuando venga el gurí, o sea que lo puede traer un vecino, la camioneta, lo que fuera. Y el que esa patrona, digamos, ¿no? se involucre en la liga de amas de casa, ¿no? También es importante, pienso yo, porque no está jugando con las mismas cartas que juegan los otros patrones que, bueno, a ver, yo acá vengo a negociar un salario para mis empleados
pero yo no quiero tener pérdidas de mis ganancias. En realidad, esa patrona no tiene ganancias ninguna. O sea, es más bien inversión que está invirtiendo de su salario en el salario de una empleada porque, bueno, no tiene más remedio. Claro. A ver, también sucede eso en el caso de los trabajadores rurales, ¿no? Tenés grandes extensiones de campo donde hay que estar 24/7 trabajando y los mismos terratenientes te dicen que no pueden costear 3 empleados para tener 3 turnos. Tienen que tener uno solo que viva en el campo, que se encargue de todo. Sí, quédese tranquilo, yo le doy la casa, usted quédese viviendo ahí. Y las dinámicas muchas veces de lo que son los tambos o de repente ciertos trabajos, sobre todo con la ganadería, increíble, ¿no? Porque que esa gente te diga, los que tienen grandes cantidades de terreno y grandes cantidades de animales, te digan que son exportadores, además son los maya oro, como se les dice ahora, sean los que te dicen que no pueden costear lo que sale tener un empleado o 2 empleados y ponerlos en caja y además pagarles un sueldo, es como medio irrisorio, pero también existe. Son los que muchas veces pagan peor, tratan peor y sobreexplotan más. Cuando los demás, cualquier tambero chico hace lo imposible por poder solucionar la situación, porque si no, donde le caiga una inspección o algo, lo funden. Lo que pasa es que a estos primeros que vos mencionás, los grandes, ¿no? Empresarios del campo, digamos, les cuesta mucho soltar un peso, les cuesta mucho perder ganancia. Entonces, ahí está, me parece, un poco el kit de la cuestión. Pero yo me gustaría correrme un poquito para el lado de lo importante que es el sindicalizarse, ¿no? Lo importante que es no quedar solo en un trabajo que, más allá del tipo de tarea que uno tenga, el colectivo siempre es necesario para poder provocar las ventajas y los beneficios que después uno va a recibir, ¿no? O sea, uno por cuenta propia es muy difícil que logre algo. Claro, una de las principales cosas que discuten los trabajadores sindicalizados en sus asambleas es el hecho de que los que carnerean o los que no hacen caso al sindicato después terminan cobrando los aumentos igual, ¿no? Exacto. Por ejemplo, acá no hay ley de 8 horas que no se haya peleado desde una organización sindical. Claro. Acá no hay aguinaldo, no hay salario vacacional que no se haya conquistado o arrancado a partir de una lucha sindical. Acá la mayoría de los días que celebramos o que conmemoramos algún acontecimiento importante, como los famosos feriados, el 1 de mayo, el 8 de marzo, que lo vivimos acá este año, fue impresionante y trajo una discusión bárbara, además a la interna del sindicato, de los sindicatos, pero todo eso viene a partir de situaciones muy, muy, muy complicadas, pero todas involucran la lucha de trabajadores y trabajadoras fundamentalmente organizados y organizadas en un sindicato o en una organización de obreras y obreros que trataron de conseguir una conquista que fue a sangre y fuego prácticamente. Está bien aclarar eso porque hay muchos compañeros y compañeras en muchas ramas, yo diría en casi todas las ramas, que por falta de información, quizá, dicen, sí, a mí me aumentaron tanto, o por suerte tengo, 5 feriados que no trabajo, los tengo libres, me los pagan igual, o el Estado me da esto, el Estado me da otro, y no valoran que, bueno, o sea, porque no saben justamente de que todo eso que para ellos les llovió, les vino de arriba, se logró a través de muchas horas perdidas, de muchos compañeros y compañeras, no solamente horas perdidas de trabajo, sino hasta muchas veces vidas perdidas. Sí, no sé si perdidas, pero invertidas, porque en definitiva también, viste, hay toda una especie de diálogo monetario a partir de esto, no es una inversión, claro. Porque también en definitiva uno lo hace con la intención de que
de obtener una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja que intenta obtener? Una mejor calidad de vida, un mejor aprovechamiento de los tiempos de los trabajadores y las trabajadoras. El famoso tema que nosotros cuando teníamos una militancia más activa en lo que era el sindicato metalúrgico lo hemos vivido. Exacto. El de las 8 horas para trabajar, las 8 horas para culturizarse y las 8 horas para descansar. Entonces, tenés 8 horas de sueño, tenés 8 horas de trabajo y las otras 8 horas que no son ni de trabajo ni de sueño, en las 24 horas que tiene el día, son para formarse y para formar, porque también ahí entra desde la capacidad de poder salir a despejarte con tu familia y disfrutar un descanso, la posibilidad de poder leer, instruirte, claro, tomar clases, lo que sea. Acompañar a tus hijos y tus hijas en lo que es el crecimiento de ellos como personas. Todo eso son tareas gratificantes que están más allá de lo que es el trabajo en sí y más allá de lo que es el descanso en sí. Exacto. Entonces, ese era también el emblema. Como también cuando es el tema de que la gente que reclama las 8 horas porque el trabajo después tiene que ser doble la hora extra. Hay gente que está esperando la hora extra, sin embargo la hora extra es una carga para el trabajador y una plusvalía para el empleador. Y el trabajador que hace horas extra, si bien se lleva un dinero más para su casa, está entregando horas de su descanso o de su recreación para el bien de la empresa. Claro, lo que pasa es que ahí se juega con la necesidad del trabajador. Por supuesto. O sea, si un trabajador ganara lo que debería ganar, o sea, lo que tiene que ganar para vivir decentemente, no harían falta extras. O sea, se eliminaría la extra, porque ¿para qué quiero hacer extras si yo estoy bien? O sea, la canasta básica, como hablábamos el otro día, está en 100 y pico mil pesos. No, vamos a redondear en 100.000 pesos. Si yo ganara 100.000 pesos, ¿para qué quiero hacer extra? Claro, ¿no? y está también el tema de que esas horas extra lo que hacen es quitar gente de la plantilla. Si yo tengo 30 horas semanales para repartir en extras, estoy sacándole el puesto a un trabajador o una trabajadora. Entonces, ¿qué pasa? Lo reparto entre los trabajadores que tengo, me evito traer un problema más, porque eso es la mentalidad de muchos patrones, ¿no? El trabajador es un problema, pero le da la ganancia, claro. Y me evito traer un problema más a la empresa. Ya los tengo a todos acá, entonces les ofrezco las horas extra y con esas horas extra me evito tener un trabajador más, pero además de eso los dejo contentos a estos con esta limosna que les entrego. O sea, es que yo desde que trabajé un periodo cortito ahí en taxi, empecé a comparar, ¿no? Ese tema que vos decís con el taxi. O sea, el empleador tiene que tener en cuenta de que el trabajador es su herramienta de trabajo. El patrón que yo tenía en el taxi, o sea, el dueño del taxi, que me lo daba a mí, me exigía que yo el taxi luego entregara limpio, con el tanque lleno, las cubiertas bien, ¿no? O sea, en condiciones, en buenas condiciones para poder seguir trabajando. Y para eso había que cuidarlo, para eso había que invertir dinero en cargarle combustible, en todo lo que dije. Con el trabajador pasa lo mismo. Si vos no invertís en el trabajador para que el trabajador funcione bien, ¿no? Difícil que el trabajador te rinda lo que vos querés que te rinda. Si el trabajador vos lo tenés mal, o sea, aparte, como estábamos hablando recién de las extras, un trabajador a las 2 horas de trabajo te va a rendir de una manera, a las 8 te va a rendir de otra y a las 12 horas te va a rendir de otra manera que no tiene nada que ver como cuando empezó. Claro, pero además está también, ahora que comentabas todo esto, está la parte de las condiciones de trabajo, ¿no? Cuando vos hablas del invertir en el trabajador, hay gente que considera que invertir en ropa como la gente, zapatos de seguridad, tapones para los oídos en las fábricas, por ejemplo, se da mucho ese tema, orejeras, o de repente buena iluminación, por ejemplo, o buenas condiciones de no solo de infraestructura, sí, sino también de ambiente laboral, sí, extracciones, ¿no? Etcétera, como que es un gasto. Y se olvidan de la parte en la que el trabajador viene entra al trabajo con otro entusiasmo. Además de ese entusiasmo, también entra en condiciones de salud mucho mejores y se va en condiciones de salud, no sé si mejores, pero sí por lo menos menos dañadas que si el ambiente de trabajo fuese un ambiente tóxico. Vos sabés que vos, mientras me estabas comentando eso, yo me estaba acordando de cuando estaba participando en la Comisión de Salud Laboral del sindicato.
Una vez el dueño de la empresa me dijo, ¿no?, que yo obviamente le reclamaba unas barandas, unos extractores, todo ese tipo de cosas. Aclaro que yo trabajaba en una fábrica metalúrgica. El dueño de la fábrica en una vuelta me dijo, lo que usted me pide para mí es gasto, no es inversión. Claro. Entonces, claro, o sea, si no era inversión, al tipo no le servía. Claro, pero se olvidaba de que la parte del gasto que él decía que tenía era en beneficio suyo propio. Claro. Porque si a mí me daban la posibilidad de elegir de un lado para el otro, vamos a tener que de elegir de una manera o de otra de trabajar. Yo iba a elegir la manera más cómoda de poder trabajar. Y la manera más cómoda de trabajar me iba a hacer redondear. Claro. Me iba a hacer redundar en buen trabajo.